Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas. Es un placer estar aquí con ustedes en esta región del país donde no vengo muy a menudo, pero gracias a Dios pude llegar para estar con ustedes. Recuerdo con mucho cariño las veces que vine cuando tenían el laicato allá en Ocean City. ¿Cuántos participaron en eso alguna vez? Levante la mano. Ve, algunos recuerdan. Ya revelaron su edad, porque fue hace tiempos. Bien, durante esta media semana vamos a estudiar algunos temas relacionados con la profecía, sí, pero también con el concepto de tiempo que tiene Dios y el concepto de tiempo que tenemos nosotros. Queremos empezar con una oración. Nunca debemos abrir la palabra sin oración. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Gracias porque podemos abrir con libertad tu santa palabra. Te pedimos que no regrese a ti vacía, sino que haga el impacto en nuestras mentes y corazones. Te damos gracias, Señor, por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Al contemplar el mundo con ojos enrojecidos por el insomnio, todo parece estar fuera de control y en proceso de desintegración. Guerras, rumores de guerras, a una posibilidad de una guerra nuclear, la desintegración del núcleo familiar, la confusión de géneros, los desamparados que duermen en las calles, el aumento de matrimonios gay, la inflación galopante, las pandemias, los tumultos, el racismo, las inundaciones, las sequías, las hambres, los tornados, los terremotos, los huracanes, los incendios, las riñas políticas, los magnicidios, los hurtos, los tiroteos en masa, los suicidios y la drogadicción prevalecen. Y esta es una lista parcial. Todo parece estar en caos. Según parece, los demonios están en control. ¿Pero lo están en verdad? ¿Cómo podemos explicar lo que está sucediendo ahora con nuestro planeta? La respuesta es muy sencilla. Después que el Señor Jesucristo ganó la victoria contundente en la cruz del Calvario, Satanás se llenó de una ira vitriólica en contra de Jesús, pero como ya no tenía acceso a Jesús, se lanzó contra su pueblo. Lo que vemos en el mundo ahora es la evidencia de un enemigo derrotado, un enemigo que está lleno de ira porque ha perdido la guerra decisiva en la batalla entre el bien y el mal. La sierva del Señor nos dice que cuando Satanás fue lanzado fuera del cielo en la cruz del Calvario, los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús. Primeros Escritos, página 191. Al acercarnos al final de la historia, Satanás intensificará su ira en contra de Dios, en contra de su pueblo, para traer la mayor desolación y destrucción posible. Ahora, el cielo puede regocijarse, porque ya el fastidioso no puede ir allá a acusar a los hermanos. Pero la tierra no se puede regocijar.
quiero leer Apocalipsis 12 y los versículos 10 al 12, a donde nos habla de la reacción del cielo cuando Satanás fue lanzado fuera en la cruz y cuál es la reacción de la tierra. Dice allí: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ahora viene la reacción del cielo: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Así que, ¿qué puede hacer el cielo? Regocijarse. ¿Pero qué de la tierra? Sigue diciendo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En el cielo, regocijo. En la tierra, hay. Lo que estamos viendo en el mundo son los intentos finales de Satanás para estropear el plan de Dios. Con el paso de los años me he dado cuenta más y más de la importancia de estudiar la historia, porque la historia nos ilustra lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, lo que ocurrió en el pasado sucederá en escala mayor en el futuro. ¿Y por qué la historia se repite? En primer lugar, porque Dios no cambia. En segundo lugar, porque Satanás no cambia. Y en tercer lugar, porque los pecadores y regenerados no cambian tampoco. Así que si ponen un Dios que no cambia, un diablo que no cambia, y los pecadores, con la excepción de los fieles que no cambian, se repite vez tras vez tras vez la historia. Esto lo enseña la Biblia. En Eclesiastés 1 y el versículo 9, estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1960, dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ahora, la nueva versión viviente, en Eclesiastés 3:15, amplía este concepto de la repetición de la historia. Dice allí en Eclesiastés 3:15, en la nueva versión viviente: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y en la versión Dios habla hoy también de Eclesiastés 3:15, dice: nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no exista ya. Y Dios hace que el pasado se repita. Así que la historia se repite. Así que si conocemos lo que ocurrió en la historia, será más fácil entender lo que va a pasar en la profecía, lo que va a ocurrir en el futuro. Ahora, tal vez se sorprendan por lo que voy a decir, pero no existe una historia puramente secular. La historia que nosotros vemos a simple vista es solo una pequeña fracción de la verdadera historia que transpira en una esfera que nosotros no podemos ver con los ojos físicos. Un historiador solo puede describir eventos visibles a los ojos que ocurrieron en el pasado con ciertas personas, en cierto lugar, en cierto tiempo y en cierta manera. Yo me refiero a veces a esta historia como la historia horizontal, la historia que nosotros vemos aquí en nuestra esfera.
Pero hay una historia que está transpirando en el mundo que no está visible a los ojos físicos. Yo me refiero a esta historia como la historia vertical. La historia horizontal es la que nosotros vemos, que está en nuestro plano. La historia vertical es entre el cielo y la tierra, una historia invisible a los ojos humanos. La historia detrás de la historia ocurre detrás del telón, y es una batalla entre Cristo y Satanás por el dominio del mundo. Detrás de los eventos visibles de la historia hay una mano invisible que dirige los eventos que están ocurriendo en este mundo. El apóstol Pablo describió esta historia vertical que no podemos ver. En el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 13, encontramos que el apóstol Pablo describió esta historia vertical que no se ve a simple vista, que los eventos históricos que nosotros podemos ver son repercusiones de una guerra invisible a los ojos humanos. Así escribió el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa sangre y carne? Contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Contra quiénes es nuestra batalla? No contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La historia que nosotros vemos es la historia en nuestro plano horizontal. La historia que no vemos, que está detrás del telón, es la historia vertical entre Cristo y Satanás que ocurre detrás del telón. La hermana White habló una vez o escribió una vez en cuanto a lo que ocurrió en los días de Esther. Ustedes recuerdan que el plan era cometer genocidio, acabar con toda la nación judía. La hermana White escribió lo siguiente en cuanto a esa historia: Satanás inspiró el plan. ¿Quién inspiró el plan? Yo les pregunto, ¿cuántas veces en el libro de Esther se menciona a Satanás? Ni una sola vez. Describe todos los eventos, pero no menciona a Satanás. ¿Y saben qué más? El libro tampoco menciona el nombre de Dios. Pero cuando uno mira la historia de Esther, uno sabe que hay dos fuerzas invisibles que están luchando detrás del telón. Es demasiado obvio. Los eventos claramente están siendo dirigidos por una mano invisible. Así es que la sierva del Señor escribió: Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Y luego dice esto: la historia se repite. ¿Cuál historia se va a repetir? La del libro de Esther, hermanos y hermanas. La historia se repite. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados obra ahora a fin de controlar a las iglesias caídas, para que por medio de ellas Él pueda condenar y ejecutar sentencia de muerte sobre aquellos que no adoren el sábado idólatra, que es el domingo. Pero aunque así parezca, ahora la hermana White va a describir que hay una historia detrás de la historia que yo llamo vertical. Dice: pero aunque así parezca, no libramos una lucha con seres mortales, no guerreamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus impíos en las regiones celestiales. Esa cita viene de la matutina El Cristo Triunfante, página 368. Hay una conspiración detrás de la historia horizontal. La palabra conspiración trae a la mente
la historia de Judas Iscariote, quien por fuera profesaba ser fiel a Jesús y apoyar su causa, pero en las sombras estaba conspirando con los líderes religiosos para oponerse a Jesús. Judas tenía engañados a sus mismos colegas hasta el último momento. El Espíritu de Profecía nos dice que cuando Jesús dijo: lo que tienes que hacer, hazlo presto, los otros discípulos pensaban que Jesús estaba mandando a Judas a hacer un mandado. Los tenía engañados. Por esta razón es que en Juan 6:70 el Señor Jesucristo se refirió a Judas como un diablo. Y en Juan 13 y el versículo 2 dice que Satanás puso en el corazón de Judas entregar a Jesús. Es decir, que detrás de la oposición a Jesús estaba Judas, pero detrás de Judas estaba Satanás. Ahora ustedes dicen: ¿cómo podemos luchar contra un enemigo que no podemos ver? Parece ser imposible, pero les tengo buenas noticias. Dios ha corrido el velo para que los creyentes puedan discernir la batalla que transpira en el mundo vertical, que no podemos ver con los ojos físicos. Y la forma en que se descorre ese velo es con la Biblia. La Biblia descorre el velo y nos ayuda a entender lo que está pasando detrás del telón, la guerra vertical entre Cristo y Satanás, que solo podemos ver los efectos, pero no podemos ver en sí la guerra. Dios le dio a Elena G. de White discernimiento especial para detectar esta historia que no está a simple vista. Ustedes conocen el libro El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos no es un libro de historia. Sí tiene historia, pero no es un libro de historia. Es una filosofía de la historia. Es decir, el conflicto de los siglos, si ustedes lo leen, van a encontrar en cada página que Elena White describe lo que está ocurriendo detrás del telón que causa los eventos históricos. Cuenten el número de veces en el conflicto de los siglos que la hermana White menciona a Satanás. Página tras página tras página, ella habla de cómo Satanás detrás del telón está llevando a cabo lo que está pasando en la historia que nosotros podemos ver. En el libro La Educación, página 173, Elena White escribió estas palabras sobre la historia que vemos y la historia que no vemos. En los anales de la historia humana, anales significa los registros, en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Por ejemplo, se levanta Babilonia. ¿Por qué se levanta Babilonia? Porque Nabucodonosor era más inteligente, porque tenía mejores ejércitos. No, porque Dios pone y quita reyes, según dice la Biblia. Pero eso está ocurriendo detrás del telón. Nunca van a encontrar que la Biblia dice que este personaje fue colocado por Satanás, este personaje fue colocado por Dios. Nunca lo leen así. Sencillamente leen los eventos históricos, pero tenemos que entender, tenemos que tener discernimiento para ver quién es el que está motivando y causando todas estas cosas. Sigue escribiendo la sierva del Señor. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por el poder, la ambición y el capricho del hombre. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo. ¿A dónde se descorre el velo? ¿Que oculta el mundo visible del invisible? En la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, por encima y a través del juego y el contrajuego de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres,
los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Podemos comparar el desarrollo de los eventos históricos con un juego de ajedrez. En un juego de ajedrez hay una tabla, 2 jugadores y el movimiento de las fichas. Ustedes saben que el propósito del juego es que un jugador frustre las jugadas del otro jugador, con la intención final de poner al otro jugador en jaque mate donde no tiene escape. Pero yo les pregunto, ¿qué sucedería si uno de los jugadores supiera antes que comenzara el juego todas las jugadas que va a hacer el otro? ¿Cuánta posibilidad habría de que ese jugador perdiera? Sería imposible. Ahora, ¿por qué hablo del juego de ajedrez? La tabla de ajedrez representa la historia. El movimiento de las fichas representa los movimientos históricos. En un lado de la mesa se sienta Jesús y en el otro lado de la mesa se sienta Satanás. Y Jesús le dice a Satanás, te toca, juega. Y Satanás juega. Y luego Jesús dice, ahora me toca a mí. Y entonces Jesús desempeña un evento histórico y Satanás se rasca la cabeza y ¡ay! Ojalá que yo hubiera sabido que él iba a jugar así. Pero luego Satanás se la rebusca y trata de jugar para contrariar el movimiento de Jesús. Y entonces Jesús dice, ya jugaste, ahora me toca a mí. Y luego entonces Jesús vuelve a jugar. Satanás dice, lástima que no sabía que él iba a jugar así. ¿Jesús tiene una ventaja en el juego de la historia? Claro que sí. Porque Jesús ya conoce todas las jugadas que va a hacer Satanás antes que comience el juego. Y Satanás tiene que adivinar cómo va a jugar Jesús. Y cuando uno adivina, comete errores. Quiero mostrarles un ejemplo de esto. En Génesis 15, Dios dio una profecía de 400 años. Dios le dijo a Abraham, tus descendientes irán a una nación que no es de ellos. Pero Dios no identificó cuál era la nación. Sencillamente Dios dijo que los descendientes de Abraham iban a ir a una tierra que no era de ellos, sin identificar cuál era esa tierra. Indudablemente Satanás estaba escuchando. Entonces Satanás dice, bueno, yo no puedo permitir que Jacob y su familia vayan allá a esa tierra. Yo no sé cuál es la tierra, pero voy a impedir que eso suceda. Ahora, Jacob tenía un hijo que era ejemplar, que era un problema para Satanás. Y Satanás dice, este muchacho me va a causar problemas en el futuro. Se llamaba ¿cómo? José. Así que Satanás influye sobre los hermanos de José para que los hermanos de José lo vendan. ¿Y a dónde fue a parar? A Egipto. Fue a parar a Egipto. Poco sabía Satanás que al transportar a José a Egipto estaba participando en cumplir la profecía de que los descendientes de Abraham iban a ir a una tierra que no era de ellos. Satanás tuvo que adivinar cómo obraba Dios, pero Dios sabía exactamente lo que iba a hacer Satanás. Ahora, ¿qué es lo que distingue al Dios verdadero de todos los falsos dioses? Vamos a Isaías 46, 9 al 11. Isaías 46 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice allí, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué es que no hay semejante a Dios? Aquí viene la razón. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá,
y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. 2 puntos claves de estos versículos. Primero, Dios conoce el fin desde el principio. Y en segundo lugar, porque Dios conoce el fin desde el principio, su plan no puede fracasar. Es imposible que el plan de Dios fracase, porque ya Dios sabe todas las jugadas que va a hacer Satanás a través de la historia, y por lo tanto Dios puede obrar para contrariar lo que va a hacer Satanás, porque ya sabe cómo Satanás va a obrar. Ahora voy a darles un ejemplo del Antiguo Testamento, de la historia que se escribe detrás de la historia. En cierta ocasión, el rey Josafat, que era el rey de las 2 tribus del sur, que se conoce como Judá, se reunió con Acab, el rey de las 10 tribus del norte, en la ciudad de Samaria. Y estando allí los dos juntos, Acab le dijo a Josafat: oye, Josafat, ahora que estamos juntos, ¿no sería buena idea que nosotros juntemos nuestros 2 ejércitos para pelear contra nuestro enemigo común, los sirios? Y Josafat, siendo un rey bueno, Acab era bien malo, idólatra, pero Josafat era un rey bueno, le dijo a Acab: oye, Acab, ¿no sería bueno consultar con Jehová para saber si es la voluntad de Jehová que nosotros vayamos a la batalla? ¿No tienes por ahí un profeta que nos pueda decir si es la voluntad de Dios? Acab le dijo: profetas me sobran, tengo 400. Y trajo a los 400 profetas, falsos profetas, y les dijo: mira, Josafat y yo queremos ir a la guerra contra los sirios. ¿Es buena idea o mala idea? Los falsos profetas que comían en la mesa de Acab dijeron: ve a la batalla, vas a ganar una victoria rotunda sobre los sirios. Pero Josafat, siendo un rey bueno, como que no estaba muy convencido, y por lo tanto le dijo a Acab: oye, Acab, ¿no tienes por casualidad por ahí a un profeta de Jehová? Con eso le dijo todo. Y el rey Acab dijo: sí, tengo uno, y lo tengo allá en el calabozo, porque siempre me profetiza mal, me dice lo que no quiero oír. Y Josafat dice: ese tiene que ser el profeta de Jehová, porque los profetas de Jehová viven en el calabozo. Ahora, sí tenía un profeta de Jehová en el calabozo. Ese profeta fue llamado, y el profeta le dijo algo muy interesante a Acab. Pero antes de decirle lo que el profeta Micaías le dijo a Acab en cuanto a ir a la guerra, yo voy a llevarlos al final de la historia y luego vamos a regresar a este punto. Acab fue a la guerra, y en la guerra lo mataron. Fue a la guerra porque sus falsos profetas le dijeron que fuera, y en la guerra, en la batalla, murió. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 18, 33 y 34. Segunda de Crónicas 18, 33 y 34. Dice: mas disparando uno al arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde. ¿Y qué? Y murió al ponerse el sol. Ahora regresamos a donde dejamos la historia. Los falsos profetas le dijeron a Acab: es la voluntad de Dios que vayas allá a la batalla. Pero el profeta Micaías, que estaba en el calabozo, vino cuando lo llamaron, antes de que mataran a Acab en la batalla. Y Acab le hizo la misma pregunta. Le dijo: oye, ¿debemos ir a la guerra, a la batalla, o no ir a la batalla? Y Micaías respondió diciendo algo que parecía no cuadrar con el momento. Se encuentra en 2 de Crónicas 18 y el versículo 18 y 19. Quiero que noten algo muy interesante en este pasaje,
y es que había una historia que se estaba escribiendo detrás de la historia. Acab no lo mataron en la batalla, solamente horizontalmente. La decisión de morir Acab en la batalla ya se había tomado antes que fuera la batalla, en la esfera invisible que no se podía ver. Nota lo que dice, empezando en el versículo 18. Entonces él dijo, este es Micaías que va ahora ante Acab: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Yo pregunto, ¿todo el mundo podía ver lo que estaba viendo Micaías? No. ¿Quién era el único que lo estaba viendo? El profeta Micaías. Sigue diciendo, y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga el Ramón de Galaad? ¿Quién va a convencer a Acab que vaya a la guerra para que lo maten? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Esto está pasando en el cielo. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré, yo lo hago. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Quién fue el que llevó a los profetas a mentir? Un espíritu. ¿Quién es ese espíritu? No puede ser un ángel bueno, porque los ángeles buenos no usan mentira. ¿Quién era ese espíritu? Satanás. ¿Podía Satanás ir al cielo antes que Cristo muriera en la cruz? Sí, señor. El libro de Job lo indica. En el concilio celestial, cuando había algo que tenía que ver con la tierra, Satanás comparecía allá. Este espíritu era Satanás. La muerte de Acab se había decidido antes de que fuera la batalla. La decisión había sido tomada en el mundo invisible, que no se veía a simple vista. ¿Están entendiendo este asunto? Así es que la Biblia quita el velo y nos ayuda a comprender lo que está ocurriendo detrás, por encima y más allá de la historia que se ve a simple vista. Los eventos visibles de la historia son tan solo una pequeña fracción de la batalla que se libra detrás del telón. Por eso yo digo, técnicamente no hay una distinción entre la historia secular y la historia sagrada. Todo evento histórico, sea cual fuera, es un reflejo de la batalla invisible entre Cristo y Satanás. Podemos comparar el juego y el contrajuego de la historia con un témpano de hielo que flota pacíficamente en la superficie del Océano Atlántico Norte. A simple vista, el témpano parece inofensivo, por lo menos lo que se ve. Pero la historia del Titanic ilustra que la parte peligrosa del témpano es lo que no se ve, lo que está debajo del agua. Es decir, la parte de arriba del témpano que se ve es solo una pequeña fracción del témpano. La parte peligrosa está por debajo donde no se ve. De la misma manera, la historia que nosotros vemos es solo una pequeña fracción de la historia. La parte peligrosa de la historia es la que está oculta a los seres humanos. Otra historia del Antiguo Testamento que ilustra la conspiración detrás de la historia es la historia de Esther. Como le mencioné, el libro de Esther no menciona el nombre de Dios, ni siquiera menciona el nombre de Satanás. Por esta razón, el libro de Esther fue uno de los últimos que se incluyó en el canon del Antiguo Testamento. Pero si ustedes leen el libro de Esther, van a encontrar que claramente hay dos fuerzas obrando en la historia. Hay una fuerza que está obrando sobre los reyes de Medo-Persia para acabar con la nación judía,
y por el otro lado hay el Dios del cielo que coloca a Esther en el palacio, que usa a Mardoqueo y que usa eventualmente al rey Asuero para librar al pueblo de genocidio. Claramente al leer la historia, aunque no se menciona por nombre Cristo y Satanás, se ve la lucha de Cristo contra Satanás. Podemos también ver esto en la historia de Job. Yo pregunto, ¿los seres celestiales entendían la historia vertical y horizontal? Claro que lo entendían. Los seres celestiales podían saber que lo que le estaba pasando a Job era causado por Satanás. ¿Ellos lo entendían? Claro que lo entendían. Podían ver todos los males que le pasó a Job. Pero yo pregunto, ¿los que estaban en la tierra entendían lo que estaba pasando en la esfera vertical? No. No es sino hasta el final de la historia del libro de Job que Job dice: ahora sí entiendo de que había una lucha en el mundo que no se ve. ¿Están entendiendo esto? Así tenemos que leer la historia, hermanos y hermanas. No es suficiente leer los periódicos, conseguir las noticias en las redes sociales o en la televisión, porque ninguna de esas fuentes describe lo que está pasando detrás del telón. Solamente describe lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Ahora vamos a dar otros ejemplos bíblicos. Cuando el Señor Jesucristo nació, ¿quién lo quería matar? Herodes. Noten lo que dice Mateo 2:16. Mateo 2 y el versículo 16. Cuando leamos el conflicto de los siglos, hermanos y hermanas, no leamos solo los eventos, sino que vamos a ver quién está detrás de los eventos y por qué. Recuerden, cuando estudien el conflicto de los siglos, aplicarle esa norma. ¿Qué está pasando detrás del telón? ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Qué está haciendo Dios para contrariar a Satanás? Así hay que leer la historia. Ahora fíjense, dice en Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Yo pregunto, ¿cualquier historiador podría haber escrito lo que escribió Mateo? Sí. Yo pregunto, ¿el relato nos dice qué fue lo que ocurrió? El relato dice qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Nos dice el relato a dónde ocurrió? Sí, en Belén y sus alrededores. ¿Nos dice por qué ocurrió? Sí, porque Herodes tenía miedo ¿de qué? De que le iban a quitar el trono. Es decir, cualquier historiador puede haber escrito lo que escribió Mateo. Pero la Biblia descorre el telón. En Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 4 nos dice en realidad quién era el que tenía miedo de perder su trono. No era Herodes. Obró sobre Herodes tratando de convencerlo de que él iba a perder el trono, pero Satanás estaba diciendo: si yo dejo que viva, voy a perder mi trono. Noten lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 4. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. ¿Quién se paró al lado de la mujer para acabar con el niño cuando naciera? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Pero no era Herodes. ¿No era Herodes el que quería matar al niño? Sí, pero Herodes era el instrumento ¿de quién? Satanás. Satanás estaba hablando detrás del telón. Otro ejemplo. La iglesia primitiva fue perseguida terriblemente por los emperadores romanos. No solamente eran muertos, sino que eran encarcelados. La segunda iglesia del libro de Apocalipsis es la iglesia de Esmirna. El periodo de Esmirna es las persecuciones del imperio romano en el 2 y el 3 siglo. Y quiero que noten Apocalipsis 2 y el versículo 10. Los emperadores romanos eran los que encarcelaban a los cristianos, pero había alguien detrás del telón.
Dice ahí en Apocalipsis 2 y el versículo 10, Dios le está hablando de la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida por los emperadores romanos: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Cómo? ¿Quién nos iba a echar a la cárcel? El diablo. Entonces el diablo fue y agarró a este cristiano y fue allá y lo metió a la cárcel. No. ¿Quiénes fueron los que lo metieron a la cárcel? Los emperadores romanos. Pero ¿quién estaba detrás del telón? Aquí dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ahora hay un punto muy importante, y es que hay un dragón con mayúscula y un dragón en minúscula. El dragón en mayúscula es Satanás. El dragón en minúscula es el rey que usa Satanás para cumplir sus propósitos. Quiero leerles esta cita del Conflicto de los Siglos, página 434. Conflicto de los Siglos 434. Hablando del capítulo 12 de Apocalipsis, el capítulo nos dice que el dragón es Satanás. Fue él quien impulsó a Herodes a procurar la muerte del Salvador. ¿Quién impulsó a Herodes? Satanás. Yo pregunto, ¿un historiador común y corriente podría haber dicho eso? No, un historiador común y corriente no, porque él no podía ver lo que estaba pasando detrás del telón. Sigue diciendo: pero la agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Ahora escuchen bien. Así que, si bien el dragón en su primera instancia representa a Satanás, en un sentido secundario es un símbolo de la Roma pagana. Yo pregunto, ¿era, por así decirlo, Herodes un dragoncito? Sí, pero ¿quién era el dragón? El que usó a Herodes. ¿Están entendiendo esto? Es decir, hay un dragón con mayúscula que es el que está detrás del telón maniobrando, y hay un dragón con minúscula que es el instrumento que Satanás usa para cumplir sus propósitos. Y nosotros tenemos que ver la guerra invisible, y la única forma que podemos hacerlo es con la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora prosigamos en este estudio. ¿Quién persiguió a la iglesia durante los 1260 años? Yo me imagino que ustedes han estudiado las profecías. ¿Quién persiguió a la iglesia durante tiempos y la mitad de un tiempo? El poder papal. Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 25. Daniel 7, 25. Hablando del cuerno pequeño: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quién iba a quebrantar a los santos del Altísimo? ¿Quién? El cuerno pequeño, muy bien. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y por cuánto tiempo iba a perseguir a los santos del Altísimo? Y serán entregados en su mano, ¿hasta qué? Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Quién persiguió a los fieles? El cuerno pequeño, el poder papal. ¿De acuerdo? Ahora, Apocalipsis 13 usa otro símbolo para el papado: la bestia que se levanta del mar. Es lo mismo que el cuerno pequeño. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 7 para ver quién guerreó contra los santos. Dice en Apocalipsis 13, 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos, ¿y qué? Vencerlos. La bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces yo pregunto, ¿quién persiguió a los santos del Altísimo? El cuerno pequeño, que representa el papado. La bestia, que representa ¿qué? El papado. Dos símbolos que representan el mismo poder.
Pero yo pregunto, ¿quién era el que estaba detrás del telón? Tenemos que ir al capítulo 12 de Apocalipsis para ver que hay el dragón detrás del dragón. Noten Apocalipsis 12 y el versículo 6, y luego vamos a leer el versículo 14. Apocalipsis 12, 6 y luego el versículo 14 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. ¿Quién es el dragón que fue arrojado a la tierra? ¿Quién fue? El diablo, muy bien. Cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién persiguió a la mujer que son los santos del Altísimo? El dragón. ¿Por cuánto tiempo? Vamos al versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es decir, serpiente y dragón son intercambiables. Así que dice: se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente o del dragón. ¿A dónde? Al desierto. A su lugar donde es sustentada, ¿por qué? Un tiempo y tiempo. Y la mitad de un tiempo. ¿Es el mismo periodo que vimos en Daniel 7:25? Sí. Ahora, ¿quién persiguió a los santos o a la mujer? ¿Fue el papado o fue el dragón? ¿De quién era emisario el papado? No es políticamente correcto decirlo, pero claramente el dragón persiguió a la mujer, tiempo, la mitad de un tiempo. Pero sabemos que el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo por tiempo, la mitad de un tiempo. Es decir, que la bestia o el cuerno pequeño desempeñó la obra ¿de quién? Del dragón detrás del telón. Las persecuciones del papado, no fue el papado, fue Satanás. ¿Me están entendiendo o no? Cuando estudiamos Apocalipsis 13, con Apocalipsis 12, con Daniel 7, vemos que hay un poder detrás del telón que está causando estas cosas. Ahora necesitamos ir al futuro. Al terminar el tiempos y la mitad de un tiempo, el cuerno pequeño o la bestia recibió una herida ¿qué? Una herida mortal. La herida mortal se va a sanar. Te conocen Apocalipsis 13. La herida mortal se va a curar. ¿Y qué va a pasar cuando la herida mortal se cure? Lo dice Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17 dice: ¿qué va a pasar cuando la herida mortal de la bestia, la misma bestia que persiguió a los santos durante tiempo, la mitad de un tiempo, cuando resucite de su herida mortal? Dice en Apocalipsis 12, 17: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo, se llenó ¿de qué? De ira contra la mujer. ¿Y se fue a hacer qué? Guerra contra
el remanente de la simiente de ella, es una mejor traducción, contra el remanente de la simiente de ella. Paremos un momentico allí. ¿Quién es el remanente de la simiente de la mujer? Para saber quién es el remanente de la simiente, tenemos que saber en primer lugar quién es la simiente. Porque es el remanente de la simiente. Yo pregunto, ¿quién es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es uno: Cristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas que a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. No dice a sus simientes como de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, la simiente de la mujer es Cristo. Entonces yo pregunto, ¿quién es el remanente de la simiente? Es el remanente de Cristo Jesús. ¿Y por qué está airado al final de la historia el dragón con la mujer, es decir, con la iglesia? ¿Por qué está enojado? Porque guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora yo les pregunto, ¿Satanás personalmente va a hacer esta guerra al final de la historia? ¿Satanás lo va a hacer en persona? No. ¿Saben cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de la bestia que se levanta del mar, cuya herida fue sanada, y con otra bestia que se levanta de la tierra. Es decir, Satanás todavía va a estar ¿qué? Invisible a los ojos humanos, trabajando detrás del telón, tirando la piedra y escondiendo la mano, por subterfugio, camuflado. Es decir, Satanás el dragón va a manifestar su ira contra el remanente de Cristo, levantando dos bestias. La bestia que se le sana la herida y la bestia que se levanta de la tierra van a ser los poderes visibles que Satanás, el dragón, obra a través de ellos desde el mundo invisible. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Vamos a Apocalipsis 13, 3 y 4. Apocalipsis 13 y el versículo 3 y el versículo 4. Hablando de la bestia que persiguió por tiempos y la mitad de un tiempo en el pasado. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero ¿de quién es instrumento la bestia? Sigamos leyendo. Y adoraron al dragón, que había dado ¿qué? Autoridad a la bestia. ¿Y adoraron a quién? A la bestia. Es decir, el dragón le dio autoridad ¿a quién? A la bestia, y la gente al adorar a la bestia está adorando al dragón. Entonces yo pregunto, ¿la bestia que se levanta del mar cuando se le sana la herida va a ser instrumento en la mano de Satanás, quien obra desde el mundo invisible? Sí. Pero hay otra bestia que también va a ser usada por Satanás, que está en el mundo visible, mientras que Satanás obra desde el mundo invisible. Esa es la bestia que se levanta de la tierra, que representa ¿qué cosa? Los Estados Unidos de América. La segunda bestia se levanta de la tierra. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que esa bestia también es portavoz del dragón? Pues hay que leer Apocalipsis 13, 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra
y tenía 2 cuernos como semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿De quién es portavoz la bestia que se levanta de la tierra? Del dragón. ¿De quién es instrumento la bestia a quien se le sale la herida? De el dragón, detrás del telón. Ahora, ¿saben algo? La segunda bestia de Apocalipsis tiene una sola función, y esa función es sanarle la herida a la primera bestia para unirse con ella para perseguir a los fieles de Dios. Yo no sé si ustedes han notado, pero la bestia que se levanta de la tierra, todo lo que hace, lo hace para complacer a la primera bestia. Dice que manda a todos a adorar a la primera bestia. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Es decir, el propósito de la segunda bestia de Apocalipsis 13 es devolverle el poder a la primera bestia, para luego unirse y hacer las obras que inspira el dragón detrás del telón. ¿Me están siguiendo o no? Ahora vamos a Apocalipsis 16, 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14. Va a haber 3 poderes al final que van a unirse para perseguir a los fieles de Dios. Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Qué representa el dragón? Satanás, muy bien. Y de la boca de la bestia. ¿Qué representa la bestia? El poder papal. Y de la boca del falso profeta. ¿Qué representa el falso profeta? Es lo mismo que la bestia que se levanta de la tierra. Representa los Estados Unidos. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos poderes se van a unir? El dragón, Satanás, la bestia, que es el poder papal, y el falso profeta, que es la bestia que se levanta de la tierra. Pero ahora hay un detalle muy interesante. Y es que en Apocalipsis 19 se menciona nuevamente 3 poderes, pero uno de los poderes cambia. Vamos a Apocalipsis 19, 19 y 20. Apocalipsis 19, 19 y 20. Y vi a la bestia. ¿Ese poder se menciona en el capítulo 16 que leímos? Sí. Y a los reyes de la tierra. ¿Eso está en Apocalipsis 16? No. En lugar de los reyes de la tierra está ¿quién? El dragón. Porque sigue diciendo aquí, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella ¿quién? El falso profeta. ¿Cuántos poderes son? La bestia, los reyes de la tierra y ¿qué? Y el falso profeta o la bestia que se levanta de la tierra. ¿Qué diferencia hay entre el capítulo 16 y el capítulo 19? El lugar del dragón en el capítulo 16 es tomado por ¿quiénes? Por los reyes de la tierra en el capítulo 19. ¿Por qué? Pues vamos un momentico a notar un detalle muy interesante. En el libro Testimonios para los Ministros, página 39, Elena White perceptivamente escribió lo siguiente: reyes, príncipes y gobernantes. ¿Son poderes civiles esos, sí o no? Sí, no son poderes religiosos, poderes civiles. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón. ¿Quiénes son representados por el dragón? Reyes, príncipes y gobernantes. Son representados por el dragón
que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quién toma el lugar del dragón? Los reyes de la tierra. El dragón es con mayúscula. Los reyes de la tierra es la minúscula. Los que son instrumentos del dragón. Ahora avancemos rápidamente a la conclusión, el clímax extraordinario de todo lo que hemos estudiado esta noche. Cuando Jesús regrese a este mundo por segunda vez, todos los reyes de la tierra que se opusieron al pueblo de Dios morirán y permanecerán así hasta que resuciten después del milenio, ¿correcto? ¿Qué va a pasar con los reyes de la tierra? Bueno, antes de que Cristo haya venido murieron muchísimos a través de la historia, pero cuando Cristo venga todo el resto de los reyes van a morir. Ahora escuchen bien, murieron inconscientes de que Satanás los había usado para cumplir sus propósitos. ¿De acuerdo? Ellos sabían que estaban cumpliendo los propósitos de Satanás. ¿Por qué no lo sabían? Porque Satanás estaba invisible a sus ojos. No se daban cuenta que eran los instrumentos de la mano de Satanás, porque estaban viendo solamente la historia horizontal y no la historia vertical, porque habían desechado la Biblia. Ahora, después del milenio, ¿qué va a pasar con todos los reyes de la historia? Todos los reyes de la historia van a resucitar. Apocalipsis 25 dice, el resto de los muertos no tornaron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Todos los reyes de toda la historia van a resucitar después del milenio. Y por primera vez en la historia se va a quitar el velo y van a ver a Satanás en persona. El que fue atado por 1000 años acá. Ahora, después del milenio, todos los reyes que contrariaron a Dios y persiguieron a su pueblo van a resucitar, y Dios va a quitar el velo que dividió el mundo visible del mundo invisible, y van a ver a Satanás con sus ojos físicos. Sin embargo, Satanás no se hará pasar por Satanás. Quiero leerles del Conflicto de los Siglos, página 644. Yo pregunto, ¿Satanás a través de toda la historia ha usado el camuflaje? ¿Se ha camuflado? ¿Desde cuándo? Desde el Edén. ¿Se presentó en el Edén como un ángel? No, Eva estaba esperando un ángel, porque Dios les había dicho que un ángel excelso había caído del cielo. Iba a tratar de convencerlos de que comieran del árbol. Eva estaba esperando un ángel. Satanás dice, no me conviene presentarme como un ángel. Así que se camufló en una serpiente. Lo mismo va a hacer Satanás con todos los gobernantes que cumplieron los designios de Satanás después del milenio. Si se pasara por Satanás, nadie le creía. Pero si se presenta camuflado, puede convencer a todos los reyes que Él es el legítimo gobernante del mundo. Fíjense lo que dice ahí. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, ahora escuchen, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. ¿Cuál es la antigua astucia? No se dio por un ángel. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Ahora, Jesús en ese momento no está visible a la gente.
no se ha presentado todavía visible a todos los que están fuera de la ciudad. Dice la sierva del Señor: habiendo sido retirada la presencia de Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus reclamos, fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el campamento de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. ¿Los reyes se van a comer el cuento? ¿Todos los reyes apóstatas que ultrajaron al pueblo de Dios se van a comer el cuento? Sí. No saben que es el mismo personaje que los usó del mundo invisible. Ahora visible, Satanás se presenta como el redentor de ellos, siendo que Satanás estuvo invisible a los ojos de los reyes antes del milenio. No sabían que él era el que influía en sus decisiones. Por lo tanto, aceptarán gustosamente la mentira de Satanás. Para ese momento, el dragón con mayúscula influirá sobre el dragón en minúscula, los reyes de la tierra. Pero entonces, cuando están a punto de atacar la ciudad, nunca atacan la ciudad. Ese es un mito, a veces dice: se reúnen y atacan la ciudad, y cuando están atacando, pues desciende fuego y los consume. No. Nunca atacan la ciudad. Porque después que Satanás los reúne y los organiza, la sierva de Dios dice que el ejército que Satanás organiza bajo el liderazgo de todos los reyes de toda la historia, dice que el número de soldados es mayor que todos los soldados que han peleado en todas las guerras de la historia del planeta Tierra. Por eso la Biblia dice: como la arena del mar. Pero entonces Dios muestra por encima de la ciudad un panorama de toda la historia de este mundo. Y todo lo que hizo Satanás en el curso de la historia, ustedes pueden leerlo en el conflicto de los siglos. Dice ella que los sacerdotes que persiguieron al pueblo de Dios durante 1260 años se van a dar cuenta que Satanás fue el que los inspiró para que hicieran eso. Se van a dar cuenta cómo todos los gobernantes a través de la historia escucharon las sugestiones de Satanás e implementaron sus sugestiones en la historia del planeta. Les va a mostrar Dios la historia como sucedió en verdad. Y entonces ahora, como dicen los puertorriqueños, todos los impíos se van a enfogonar con Satanás. Ya no van a atacar la ciudad. Tan furiosos con Satanás, porque dicen: nosotros pensábamos que tú eras el príncipe, que tú eras el redentor, y ahora Dios nos ha mostrado claramente que tú fuiste el que estuviste detrás de todos los eventos históricos donde atacaste a Dios y atacaste a su pueblo. Y si leen Ezequiel 28, los primeros 10 versículos y el conflicto de los siglos, dice que se lanzan con una ira furibunda en contra de Satanás y sus ángeles. Es el gran clímax del conflicto de los siglos. Ahora hagamos una aplicación brevemente del final de la historia. Un ejemplo contemporáneo. Desafortunadamente, hermanos y hermanas, hoy los políticos, los científicos, los filósofos y los historiadores, y aún muchos protestantes y católicos, inclusive adventistas, toman en cuenta tan solo la historia horizontal. Desechan la Biblia, que contiene la llave que abre la puerta, para ver qué ocurre detrás del telón. La gente hoy adquiere su conocimiento histórico
de los periódicos, del internet, de la televisión y de las redes sociales. Los políticos de izquierda dicen que el cambio climático es una amenaza existencial y lo atribuyen a factores meramente humanos, como demasiados aire acondicionado, demasiados combustibles y demasiado estiércol de los animales. Por el otro lado, los políticos de derecha niegan que aún haya cambio climático. Mis hermanos y hermanas, ambos lados del espectro político yerran porque están tomando en cuenta solo la historia horizontal y no la historia vertical. Al negar que hay cambio climático, esta gente manifiesta ignorancia, y el atribuirlo a factores meramente humanos lo es también. Los magnates del mundo, habiendo desechado el testimonio bíblico, no entienden los verdaderos motivos del cambio climático. La sierva de Dios escribió esto. Tomo 6 de los testimonios, página 625. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. ¿Qué está pasando hoy? El espíritu que refrena se está retirando. Ahora escuchen. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. Ahora viene la parte clave. La ciencia procura explicar todo esto. ¿Qué hace la ciencia? Dice, el problema es demasiado aire acondicionado, demasiados combustibles, la falta de equidad, la falta de justicia social. Es lo que está pasando, es lo que dicen. La ciencia procura explicar todo esto. Ahora escuchen. Aumentan en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier cosa menos la verdadera. Todo se atribuye a la razón que no es. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los 4 vientos para que no soplen hasta que sean sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. Yo pregunto, ¿cuál es el más grande cambio climático en la historia del planeta? El diluvio. ¿Por qué mandó Dios el diluvio? Porque estaban usando demasiado aire acondicionado. Porque estaban usando demasiados combustibles. ¿Por qué? La maldad del hombre era mucho en la tierra y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era el mal continuamente. Los gobernantes políticos aprueban del matrimonio gay y de que un joven se mutile sexualmente para adoptar otro género distinto, libremente. Los gobernantes apoyan el aborto, entre otras cosas. Eso es lo que está causando, hermanos y hermanas, lo que está pasando en el mundo. El Espíritu dice, no me quieren, yo voy a retirarme. No me voy a imponer ante ustedes. El apóstol Pedro escribió, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Todo lo que Dios hizo en la creación, el hombre lo ha estropeado. ¿Saben por qué?
Porque hay dos cosmovisiones que están compitiendo en este mundo: la evolución y la creación. La mayoría de los políticos son evolucionistas. Si no hubo un huerto del Edén, si no hubo un Adán y Eva, entonces todo lo que Dios estableció no existe. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque creemos en una historia literal de la creación. ¿Qué dice el mundo? No es sábado, sino ¿qué? Domingo. ¿Cuántos géneros creó Dios al principio? 2, varón y hembra. ¿Qué dice hoy en día el mundo? 100. Dios estableció el matrimonio entre ¿qué? ¿Un hombre y mujer o entre hombre y mujer? ¿Qué clase de dieta dio Dios? Una dieta vegana. ¿Qué ha hecho el hombre? Levántate, mata y come. Le dio Dios a los hombres y a las mujeres ciertas características distintivas. Para uno y para el otro son iguales, pero con diferentes funciones, ¿sí o no? ¿Qué ha hecho el hombre? Dice, no, por equidad, un hombre puede declararse mujer y competir. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Todo lo que Dios estableció en Génesis ha sido estropeado por el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque no creen en la creación. Si no cree en la creación, si cree en la evolución, entonces todo lo que Dios estableció al principio se descarta. ¿Quién es el que está haciendo detrás del telón esto? Satanás. Satanás está estropeando todo lo que Dios hizo al principio porque odia al Creador. Y por eso nosotros tenemos el mensaje para el mundo, mis hermanos y hermanas. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Nosotros los adventistas no podemos acoplarnos a lo que está diciendo el mundo y aceptando el mundo. Tenemos que ser, sí, respetuosos. No podemos ser, ¿qué palabra puedo usar? No podemos tratar esto con furia. Pero debemos hablar claramente sobre el plan original de Dios. Porque el que está detrás del telón es Satanás, y su propósito principal es arruinar todo lo que Dios hizo al principio. Y lamentablemente los gobernantes del mundo se han acoplado en muchas de estas cosas a lo que Dios niega y lo que Dios no acepta. Así que, hermanos y hermanas, ojalá que al haber estudiado esta noche nos demos cuenta que hay una historia detrás de la historia, y que cuando vemos lo que escriben los periódicos, las redes sociales, la televisión, digamos, ¿qué posible motivo podría tener Satanás detrás de esto? Porque lo que se ve no es la verdadera historia. La verdadera historia es la que se escribe en el mundo que no se ve, la historia vertical. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos has dado tu palabra, que es la llave para quitar el velo, para que entendamos en verdad lo que está pasando en la historia. Danos, Señor, palabras para presentar tu mensaje en este tiempo. No un mensaje ácido, agrio, condenador, sino un mensaje de que tu camino es el mejor camino, de que tu camino trae felicidad y paz y gozo a la vida. Gracias te damos por habernos acompañado, por responder nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.